El hambre en el mundo no se debe a la falta de alimentos. En la actualidad, el mundo produce alimentos suficientes para alimentar a todos los niños, mujeres y hombres del planeta. Pero casi una quinta parte de todos estos alimentos producidos cada año se desperdicia o se pierde antes de que pueda consumirse. En muchos países ricos, este despilfarro se produce en la cocina, cuando preparamos alimentos que no se consumen o dejamos que se estropeen en frigoríficos y armarios. Para millones de personas en los países en desarrollo, este desperdicio se produce en el momento de la cosecha. Las deficientes instalaciones de almacenamiento en las granjas provocan plagas y moho que arruinan las cosechas. La falta de acceso a la tecnología y a los mercados obliga a muchos agricultores a ver cómo se pudren sus cosechas en los campos, ya que a menudo no disponen de la mano de obra y la inversión financiera necesarias para cosecharlas. Reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos para el 2030 es una de las principales prioridades de la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, es uno de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Imaginemos lo que podría ser un agricultor si no se desperdiciaran todos estos alimentos y ahora imaginemos lo que significaría si esto ocurriera con millones de agricultores que padecen inseguridad alimentaria. Cada uno de nosotros puede contribuir individualmente a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, no solo por el bien de los alimentos en sí, sino también por el de los recursos que se destinan a ellos. Bienvenidos a Conexión Tierra. Hola queridos amigos, bienvenidos a este podcast Conexión Tierra. En esta ocasión vamos a estar hablando de hambre versus extractivismo alimentario. Para ello contamos con la feliz presencia de mi querida amiga Elga Barría, que es muchas cosas, pero para este espacio lo más importante es que ella es parte de la Fundación Rescate de Alimentos. Realmente una conocedora no solamente teórica del tema, sino que trabaja con mucho empeño para poner su cuota de arena en la transformación de este escenario. ¿Por qué es preocupante? Porque hoy solamente en Latinoamérica más de 43 millones de personas, lo que representa casi el 7% de la población latinoamericana, están pasando hambre, mientras se pierden toneladas de alimentos. Así que con este preámbulo, Elga, yo quiero que nos presentes un poquito esta perspectiva global de la dimensión del problema. Sí, primero que todo, gracias por la invitación. Tengo mi batería y algunas cifras quizás se me vayan porque mi cabecita a veces se nubla, pero efectivamente esto es una problemática que parece estar logrando cada vez más un poquito más de presencia en los medios tradicionales y en las conversaciones diarias, porque hasta hace muy poco tiempo atrás parecía ser la conversación de un grupo específico de personas. Pero qué bueno que vamos avanzando en eso, sí, porque si no se habla de eso no avanzamos. Así mismo es. Como bien tú lo dijiste, hay como una paradoja, ¿verdad?, entre cuántas personas están pasando hambre y cuánta comida estamos botando. Y eso es muy importante entenderlo, porque muchos creemos que el problema del hambre es una situación que se debe a la falta de capacidad de producción de alimentos. O que dicen que somos muchas personas en el planeta y ya no puede satisfacer. Correcto, y actualmente botamos suficiente, o sea, la producción global de alimentos del planeta es tal que podemos alimentar cerca de 10 billones de personas y en el mundo actualmente somos 8 billones y piquito. Entonces tenemos para alimentar a la población y más. Entonces no es un problema de capacidad de producción, es un problema de distribución y desigualdad. ¿Pero por qué estamos donde estamos? ¿Qué nos llevó a este punto? Quisiera entender específicamente, yo creo que es multimodal lo que nos ha llevado a este punto, pero lo que sí es claro es que esto es un problema sistémico, es un problema estructural y tiene que ver con control. ¿Sí? Okay. Así que la palabra extractivismo alimentario para mí es fundamental en esta conversación. Yo traje este título porque tú lo tenías en tus anotaciones y dije, vamos a hablar de eso, porque normalmente cuando hablamos de extractivismo nos lleva al tema minero, ¿ya? Sacar minerales, extraer aquello que no se vuelve a regenerar en la tierra. Pero si hablamos de extractivismo alimentario, ¿de qué estamos hablando? Es que extractivismo es sacar recursos. Los metales son un recurso, pero los alimentos son un recurso. De hecho, son un recurso fundamental. El agua es un recurso fundamental. Entonces, es exactamente lo mismo que hablar del extractivismo minero.
No hay diferencia entre una cosa y la otra. Estamos extrayendo recursos de un lado para llevárnoslos a otro lado. ¿Sí? Pero en el caso de los alimentos, vemos que tú sacas maíz y luego siembras maíz y vuelve, pero si sacas cobre u oro, ya no hay ese cobre u oro. Claro, pero el maíz se siembra en un suelo. Un suelo que se deteriora, se desgasta y se daña. Ese es el punto donde quería ir. ¿Por qué pasa eso? Yo siempre he visto que la naturaleza, y sobre todo en nuestros países, es muy diversa, nunca hay una sola especie en un metro cuadrado. Pero nosotros cuando producimos alimentos, producimos una sola especie en miles de metros cuadrados. ¿Esto tiene que ver con el desgaste del suelo y el extractivismo? Claro, bueno, eso es agricultura industrializada, que es básicamente lo que nos está llevando, una de las cosas que nos está llevando a la extinción, entre muchas otras. Porque como tú bien lo dices, la naturaleza no funciona en monocultivos, ¿sí? Es diversa porque se apoya entre sistemas para seguir generando y regenerando, pero lo que nosotros estamos hablando es la producción industrializada del alimento, que es la que nos lleva a un deterioro del suelo, esto sumado a el uso de herbicidas, pesticidas, fertilizantes químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es extractivista? Además, porque la producción del alimento se hace en el sur global, de la misma manera que la extracción de la minería o de los metales o de cualquier otro recurso importante se hace en el sur global, sale del sur global y va al norte global. Y el sur global cada vez más empobrecido, y sin menos recursos, con menos recursos, ¿sí? Eso es extraer. Eso es colonialismo en su mejor y más clara expresión. Pero te dirían los expertos economistas que no, o sea, que así funcionan las dinámicas económicas hoy. Nosotros tenemos las riquezas que el mundo necesita, por tanto hay que producirlas. Pero ¿de qué manera piensas que podríamos equilibrar? Porque nosotros podemos vivir sin oro y sin cobre, pero sin alimentos y sin agua no. Entonces, 8.000 millones de personas tienen que comer. ¿Cómo debería ser esa producción para alimentar al mundo sin extenuar la tierra, sin acabar los recursos y sin contaminarlos sobre todo? Primero que todo tiene que ser local. Explícanos un poquito por ahí. La producción tiene que ser local, tiene que ser para y por. Para quien la va a consumir, por quien la va a consumir. Local. Es decir, que tenemos que volver a modelos antes de la 100%. Globalización. Y habrá quien te dirá lo contrario. Sí, eso segurísimo. Pero detrás de eso hay una agenda económica. Y economía viendo desde el dinero, no desde la economía como la subsistencia de los seres humanos. Entonces echemos 2 pasos atrás, porque aquí no estamos hablando solo de alimentar y la comida y la salud humana. Hablemos del modelo económico que sostiene esta industrialización de los alimentos, pensando que es la única forma que vamos a alimentar a la población del mundo. Claro, es que es un modelo que se sostiene en el extractivismo colonialista, extremadamente capitalista, y si lo veo desde mi mirada ecofeminista, patriarcal, que pretende decirnos que no existen otras maneras de vivir cuando por muchos años en la historia del mundo, que es de este tamaño, y nosotros nos estamos enfocando en este pedacito aquí, por muchos años existieron otras maneras de vivir y de alimentarnos. Entonces, tú me preguntas qué lo podría solucionar, y yo no estoy diciendo que esto es una solución sencilla, porque hay todo un sistema montado sobre esta manera de entender el mundo, ¿verdad? Pero la realidad es que si nosotros queremos seguir existiendo como especie en este planeta, no rescatar al planeta, el planeta se va a reconstruir, pero si nosotros queremos seguir existiendo de una manera, no sé si llamarla cómoda, pero por lo menos poder seguir existiendo de una manera que valga la pena existir en este planeta, nosotros tenemos que comenzar a replantearnos la utilización de los recursos, que son finitos, ¿sí? Y irnos de nuevo a lo local, a lo temporal, porque nosotros ahora estamos forzando, como bien conversábamos antes, a un aguacate a parir 12 meses al año, a las fresas a parir 12 meses al año. Estamos acostumbrados a llegar a un supermercado y siempre tener de todo, siempre. Eso no es una realidad natural. Esto está forzando al planeta. Y cuando lo fuerzas, necesitas esos agroquímicos que estimulen ese crecimiento, esos pesticidas que acaben con las plagas, porque acabamos con la diversidad, y es un círculo vicioso. Tú me regalaste un libro que yo amo, lo tengo en mi mesita de noche y sigo como reflexionando sobre eso y he aprendido mucho. Me recordarás el nombre. Vandana Shiva. Exacto, de Vandana Shiva. Ella es una ecofeminista. Pero además una científica cuántica brillante. Así es. Ella hace esta presentación de que la humanidad hace poco más de
200 años tenía disponible cerca de 10.000 especies para alimentarnos. Este modelo industrializado y de control nos ha llevado a tener básicamente 150 especies, pero que nuestra dieta hoy en día se basa en 4 productos, básicamente: trigo, maíz, soya y arroz. Y yo me ponía a pensar cuando yo voy por los pasillos del supermercado, tú lo ves, ¿no? El pan, la multiplicidad de cajas de cereales, las tortillas, qué sé yo, y realmente esa diversidad de oferta casi no la ves, sobre todo si tú siempre estás comprando en el supermercado. Eso es una representación de lo que estás hablando, del modelo controlado que depende de las grandes industrias para que podamos alimentarnos. 100%. Y lo más curioso es que además te da esta sensación de libertad de selección y de opciones cuando realmente todos esos productos que tú estás viendo en el supermercado, que están en cajas o en latas o lo que sea, gran parte de ellos derivan de básicamente granos de arroz, o sea, de maíz, de derivados de maíz o de cualquiera de estos granos redundados varias veces y ultraprocesados. Entonces, sí, efectivamente eso es de lo que estamos hablando. 65% aproximadamente de las semillas del mundo son de unas cuantas compañías, y estas compañías además son compañías de químicos. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Qué hay detrás de esto? Tú has tratado, porque es muy interesante, claro, como cada vez nos hemos alejado más de la naturaleza y cada vez hay más desconexión de dónde surge y cómo se produce un alimento. Muchas personas no tienen idea de cómo sale Exacto. o de dónde sale un alimento. No logramos entender la gravedad de que 65% de las semillas ya no sean libres. Es que estamos pensando que el alimento es lo que el supermercado me ofrece. Exactamente. Y para mí esto es muy interesante y esta conversación ya la hemos tenido. Y yo la planteo desde el arroz, porque el arroz es un grano básico en Panamá, ¿sí? Y en el 2023 tú y yo tuvimos esta conversación y yo en el 2023 a ti te dije, Raiza, nosotros ni siquiera llegamos a producir el 50% del arroz en este país. Teniendo suelos disponibles. Teniendo los suelos disponibles. Y hay un sinfín de temas atrás de estas siembras, de dónde viene el grano, la calidad del grano, el apoyo al agro, hay un sinfín de cosas, pero no llegábamos ni al 50%, y yo en ese momento te dije, y vamos para atrás. Se trataba de llevar por lo menos a un 70%, nunca llegamos al 70%, hace poco, no hace mucho atrás, estábamos hablando que estábamos por abajo del 45% de la producción de arroz. Eso no es seguridad alimentaria. Cuando tú te encuentras con un país como Panamá, cuyo grano básico no está pudiendo ser suplido a su pero población. Pero con las condiciones para producirlo, claro, porque además 100%, no es que estamos en el desierto. Pero en paralelo te encuentras con importaciones espeluznantes del grano. Alguien se está beneficiando aquí. Alguien se está beneficiando con que en Panamá no se produzca el arroz que necesita su población y se tenga que importar de otros países. Alguien se beneficia aquí, y te digo algo, no es el consumidor el que se beneficia. Lo que pasa es que actuamos en el tema de los alimentos, todos estamos en el día a día tratando de proveerlo a nuestras casas. Y de repente recordamos, oye, pero cuando yo era pelada yo comía tal cosa, oye, por cierto, ya yo no lo encuentro en el supermercado o en la tiendita, porque se dejó de producir o desapareció. Y esta conversación que venía de la parte global ya nos lleva a Panamá, ya lo introdujiste con el arroz. Si Panamá, que también voy a tirar la cédula, pero cuando yo estaba en primaria decían que el primer renglón de nuestro PIB era la agroproducción. Así es. ¿Verdad? Y yo no sé de repente por dónde quedó. Ese era nuestro orgullo, producir nuestros alimentos, y se hablaba de soberanía alimentaria, que no es lo mismo que seguridad. No, porque seguridad es garantizar que hayan los alimentos, pero soberanía es tener la seguridad de que los podamos producir, autosatisfacernos. ¿Y qué nos pasó de repente? Como que el agro dejó de ser algo importante o dejó de ser algo de orgullo, porque lo importante era poder importar, traer, dejamos de coger nuestras cebollas nacionales porque son feas de cara a las cebollas internacionales. ¿Cómo fue cambiando esta mentalidad y cómo eso nos está afectando en los cambios de uso de suelo que se dejan de trabajar para la producción de arroz o de lo que sea, a otro tipo que entonces está más acorde con las dinámicas económicas globales, como usarlo para uso de desarrollo turístico o inmobiliario o lo que fuera? Ya. Hay tanto que escarbar ahí. Bueno, obviamente este cambio de mentalidad viene con el cambio de la globalización. Eso para mí no hay duda, y habrán detractores y habrá quien diga que yo soy una roja comunista.
La globalización ha traído la gran mayoría de estos problemas. Una de las partes es que, por ejemplo, se utilizan los suelos fértiles de Panamá. Sí. De la misma manera que nosotros importamos el arroz porque, por lo que sea, no lo estamos produciendo. De la misma manera, muchos suelos fértiles de Panamá son utilizados para siembras de exportación. Piña, papaya, etcétera, ¿sí? Entonces, este es un recurso que es del país, que por temas de economía global se utiliza para crecer utilizando nuestra agua. Cuando hablo de nuestra agua, es el agua de nuestro país, el suelo fértil de nuestro país, para crecer este producto que se lleva al norte global. Y a nosotros nos quedan casi que los remanentes. Beneficiando a un pequeño porcentaje, que es el que exporta este producto, utilizando el recurso que se necesita para asegurar nuestra alimentación. Y se va al norte global, y ahí te lo voy a unir con otra cosa. Allá en el norte global se da un alto porcentaje de desperdicio del alimento. Entonces, gastamos el recurso del sur para crecer el producto y lo llevamos con una huella de impacto de carbono altísima al otro lado del planeta, y allá encima desperdiciamos. O sea, ese es el nivel de gravedad. Y en este escenario, ya que hablas de que usamos nuestro recurso para exportar, recientemente salió un estudio de Rodrigo Noriega que decía que 7.5% de los panameños pasan hambre. ¿Cómo es posible que en un país de 4 millones de habitantes, con la rica biodiversidad, y biodiversidad no quiere decir solamente tucanes y jaguares, sino biodiversidad alimentaria, haya 7.5% de gente pasando hambre si estamos exportando comida? Pero además, ¿cuántas toneladas de comida se botan en nuestros mercados? ¿Aquí en Panamá? Sí, aquí en Panamá. Bueno, esta estadística es vieja, y a mi parecer mal calculada, pero aquí en Panamá se hablan de 350 toneladas diarias de desperdicio. 350 toneladas, sí, y piensas que está mal calculado. Está súper mal calculado, porque solo Merca Panamá está por encima de 24 toneladas diarias. Espérate, el mercado allá, aquí en la ciudad de Panamá, 24 toneladas diarias. Solo ellos. Y ojo, este cálculo de 24 toneladas aproximadas lo hicimos nosotros solo contemplando el producto que se bota una vez habiendo entrado al mercado y luego depositado en los cosos de vertir la basura, en los camiones de vertir la basura. Pero en Merca Panamá está el producto que ni siquiera entró, porque cuando llegó en el camión... Llegó en malas condiciones. Ni siquiera en malas condiciones, pero está muy maduro y ya no lo van a poder vender, y cargarlo hasta el kiosco es gasto de energía, entonces queda aquí. Entonces, estos 24 toneladas nuevamente tampoco son completamente precisas, están también por debajo de la realidad. Entonces, 350 toneladas diarias se botan en Panamá, y yo te lo voy a poner en una perspectiva un poco más clara. 640,000 bolsas de supermercado diarias. A nivel nacional. Esas 350 toneladas diarias se traducen en un aproximado de 640,000 bolsas de supermercado. Pero, Elga, ¿qué está faltando para lo que son, porque son alimentos saludables, no es que están dañados, ni están podridos, ni hacen daño a la salud, pero que esos alimentos que porque no se ven bonitos, porque no llegaron a tiempo, no se puedan vender? ¿Qué hace falta para que se traduzcan en alimentación a esa gente que está desnutrida, subalimentada y muriéndose de hambre? O sea, somos 4 millones de personas, o sea, tampoco es que esto es una megápolis. ¿Y quieres que te lo ponga aún más feo? No, quiero que me des la solución. ¿Dónde está más marcada el hambre en este país? En las comarcas. Comarcas y zonas rurales. Zonas rurales, donde sí. se produce el alimento. Exacto. Eso es más... Es aún insensato peor. Todavía, sí. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, primero que todo... Y tú lo has visto en Chiriquí. A ver. Que es nuestra despensa natural. A mí me causa mucha... Yo no quiero decir risa, porque esto no es un tema de risa, pero... Ironía. Escuchar a las personas hablar de que en Panamá hay 200,000... Solo 200,000 personas pasando hambre. Depende de cómo tú midas el hambre y cómo la veas. En Panamá hay mucho más de 200,000 personas pasando hambre. Eso es una realidad que no queremos ver. Todavía yo me encuentro con personas que creen que esto es mentira. Aquí en Panamá, aquí en la capital, en Panamá, al lado del vertedero, del crimen ambiental llamado vertedero de Patacón, existen comunidades que viven alrededor. Muchas personas lo han escuchado. Patria Nueva, Cunanega, bueno. Hace 2 semanas nosotros apoyamos a una comunidad de pastores que tiene comedores en esta comunidad.
que les ha tocado ver recientemente a familias escarbando en la basura para comer, para buscar alimentos. ¿Ok? Eso no es India ni Pakistán, eso es Panamá. El país del pico de los más rascacielos, alto de los rascacielos, sí, ¿ok? Sí. Entonces, a ver, muchas cosas tienen que pasar. Tenemos que parar de sobreproducir, porque el suelo se gasta. Y ya actualmente estamos por encima del 25% de los suelos fértiles del mundo deteriorados, desertificados, dañados, no funcionan. Entonces tenemos que parar de sobreproducir. Y a mí nadie me va a decir que nosotros no tenemos cientos de miles de herramientas para parar de sobreproducir. ¿Ok? Porque si ya hay un app que te dice qué baño está limpio para ir a orinar. O donde hay un estacionamiento. ¿Ok? Entonces existen cientos de herramientas para decirte cómo no sobreproducir en la tierra. ¿Ok? Luego, además, volviendo un poquito para atrás, cuando tú me preguntaste, ¿pero qué está pasando aquí? Bueno, es que además de haber usado los suelos para industrializar el monocultivos, y además de utilizarlos para agarrar el recurso del sur global y llevármelo para el norte global, además, ahora decidimos que esos suelos de las tierras fértiles de Panamá, tierras altas, Boquete, Volcán, Azuero, donde sea, esas tierras fértiles deben ser utilizadas para monocultivo de edificios y casas. O monocultivos de paneles solares, que esa es la otra epidemia. Monocultivo de paneles solares. O sea, que aún peor. Sí. Pero además, esto es un tema... El que haya sobreproducción y haya hambre en paralelo no es una casualidad. No. Esto es un tema de control. Eso es como cuando te crean el virus en nuestros equipos y te venden el antivirus. Tal cual. Así funciona esto. Es control. Es un control. Es control. Es control, es violencia estructural, es violencia institucionalizada. Porque, y ahí vamos, yo digo, estamos indignadas, es evidente, porque este tema indigna. No estamos hablando de ropa o de carros o de accesorios, estamos hablando de lo que sostiene la vida y en un planeta que tiene para sostener la vida. Cuando hablamos de este control y la industrialización, nos vamos a la semilla, Helga. Y Panamá no escapa de esto. Antes, un campesino sembraba su producto y cosechaba, y luego esa misma semilla le servía para su próxima cosecha del otro año. Hoy día, no sé por qué, ni cómo pasó, ni cuándo pasó, este campesino tiene que comprar cada año la semilla porque está diseñada o transformada de una manera que ya no puede ser... seguir está usando. Genéticamente modificada. ¿Esto por qué ocurre? Y Panamá, todo territorio está así, y esto es parte de la crisis que tiene nuestro sector agroalimentario. Gran parte del problema es esa, además de la falta de apoyos estatales para lograr mejores tecnologías adecuadas y sostenibles, porque ellos podrían decir, pero estas semillas son tecnología, ¿no? Exacto. Pero la realidad es que no es buena tecnología. Pero esa no es la tecnología que dice esta semilla aguanta el cambio climático. Es esa tecnología que dice que la semilla aguanta el cambio climático, o que la semilla es resistente a la sequía, o que Pero ya esas semillas existen. Endémicamente existen o existían porque se han ido erradicando también por la introducción de estas semillas modificadas que nos vendieron sueños de humo a los agricultores. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Volver a la raíz, volver a lo local, rescatar semilla. Una revolución importante son los huertos urbanos, los huertos caseros, que no se confundan con los huertos escolares, que ya esa conversación... Esa es otra conversación. ¿Ok? Porque es una manera de rescatar la semilla. Pero eso quiere decir que hasta en el balcón de mi apartamento, aquí en Santa Ana, por ejemplo. En donde tú quieras. De la misma manera que puedes gestionar tu residuo orgánico también en un apartamento, que eso es otro tema que podemos tocar. Claro, rescatar la semilla es una revolución, porque quien controla la semilla controla la vida. Esto es un tema de control, no es más que eso. Y si no lo logramos ver, estamos destinados a dejar de existir como especie. ¿Sí? Si seguimos pensando que nosotros en este país tenemos seguridad alimentaria porque vamos al súper y vemos 200.000 cajas de productos ultraprocesados, ¿quién se beneficia con esto? No somos nosotros. Yo quiero hacer una pausa aquí porque justamente en este espacio donde la conversación se ha intensificado y uno puede sentir impotencia, ¿no? Quiero compartirles lo que sí podemos hacer en nuestro espacio de Ecotips. Así que vamos a ver los Ecotips de este podcast. Recuerda, cuando vayas por tus alimentos, prefiere siempre los mercados locales, favoreces a nuestros agroproductores
línea de comercio local y sobre todo la estacionalidad. Muchas veces nuestras frutas y vegetales maduran rápidamente también por la condición de nuestro clima. No los descartes, sirven para hacer pan en el caso del guineo, papilla para bebé u otras recetas, no necesariamente comernos directamente, pero son aprovechables. Recuerda, siempre son preferibles los jugos naturales a los encajetados, enlatados o envasados en plástico. No solo son mejores para el planeta, sino también para la salud. Si investigas un poquito, hay distintos productos con los que se pueden hacer recetas con sus cáscaras y semillas. Nada en la naturaleza es desperdicio. En los mercados también puedes encontrar productos a granel, lo que está favoreciendo la reducción de los embalajes plásticos. En ocasiones estamos buscando siempre el producto perfecto y nos encontramos con esto. Esto no está dañado, no está maldecido, no está en mal estado. Cómpralo, porque de otra forma va a ir a la basura. Un dato importante, cuando vas a hacer tus compras, lleva siempre una lista para que no compres por impulso, por hambre o simplemente porque te gusta. Porque luego eso que no necesitas se va a desperdiciar y vas a terminar botándolo. Elga, hemos pintado el problema desde lo global a lo local y la gravedad del asunto, y es como una fiebre que va subiendo y que no la percibimos y no la estamos tratando. Sin embargo, también a través de lo que acabamos de ver, de los ecotips, nosotros podemos hacer la diferencia si somos revolucionarios en nuestro cambio de actitud. Pero yo quisiera compartir en este breve espacio que nos queda qué está pasando en Panamá de positivo. ¿Qué gente está haciendo la diferencia? ¿Cuál es el esfuerzo que hace Fundación Rescate de Alimentos, cocineros, productores? ¿Cómo están marcando una pauta hacia esa revolución del mejor trato a la tierra, a los recursos y a la soberanía alimentaria? Sí, bueno, hay un sinfín de actores. Hay más actores de los que creemos que hay. Qué bueno. Lo que pasa es que a veces los que estamos en este otro lado de la moneda, a veces no hablamos tan fuerte, ¿verdad? A veces no somos, como tú misma me lo has dicho, no somos tan sexys con estos temas. Sí, estos temas no son sexys. Entonces, quizás por eso no nos notamos tanto, pero bueno, está Endémico Lab. ¿Qué hace Endémico? Trabajando con la semilla, rescatando. Él está rescatando dentro de sus formas de cómo él lo hace, hablando del tema de De hecho, semilla. José un día me dijo, ¿sabes, Raiza, que en Panamá antes había creo que 44 especies de arroces? Claro. Morados, azules, negros. Así es. Y hoy día usamos el blanco ese que nos traen quién sabe de dónde. Exactamente. Y mientras más blanco lo vemos, pensamos que es mejor y es todo lo contrario. El maíz, por ejemplo. El maíz. Que yo personalmente estoy trabajando en una finca de sostenibilidad, estoy sanando la tierra, y conseguir maíz criollo no es fácil. Eso es otro tema también. Entonces tú tienes que hacer como tu grupo de alianzas con las personas que están en este mismo rubro para conseguir la semilla o el producto. Andrea, con Baramblue, haciendo mucho énfasis en consume lo de temporada. Sí. Y el tema de comer plant-based o basado en plantas mayoritariamente. Y ahora que Elga menciona a Andrea es mi hija. Entonces, yo estoy aprendiendo de su cocina, porque tú hablas de sostenibilidad y hasta que no lo ves en el rubro aplicado no entiendes cómo se come eso, literalmente en el tema de comida. Así es. Estacional y local. Demandar aguacate todo el año, aunque te lo recomiendan todos los médicos y es súper saludable, para la tierra no lo es. Y también porque los médicos te dicen come aguacate por las grasas que tiene el aguacate, pero hay otro sinfín de productos que tienen los mismos beneficios. De acuerdo a otra época del año. Exacto. La naturaleza es sabia y esto no es cliché. Sí. Esto es una realidad. La mentora de Andrea, Patricia Miranda, que es pionera maestra en este país. Vergonzoso que esa mujer no tenga ahorita mismo, o sea, estatalmente un programa en donde ella educa a los futuros, no nada más chefs del país, pero a los agricultores, a los que queremos la tierra del país. Patricia Miranda con Cerro Brujo, pionera. Patricia Miranda pone en su restaurante allá en Volcán todo lo que ella produce alrededor. Ha aprendido del conocimiento ancestral de nuestros hermanos nobes y han puesto sobre la mesa cantidad de productos. Y fue premiada en Francia. Ella es una por chef su conocimiento, pero aquí, ¿qué te digo? Exacto.
Y bueno, temas como nosotros con la Fundación Rescate de Alimentos, que como nuestra raíz de existir es hacer conciencia sobre cómo se desperdician los alimentos. ¿Qué hacen ustedes con alimentos rescatados de Merca o de San Felipe Neri, por ejemplo? Claro, nosotros tenemos diferentes proyectos, pero para ponértelo así como rapidito y a grueso, aquí en Panamá, por ejemplo en San Felipe Neri, tenemos el programa de Desperdicio Cero, en donde se trabaja con los vendedores del mercado, enseñándoles o más bien haciéndoles o resaltando la conciencia de no botar el producto y de transformarlo en algo más. Y ahí adentro, en San Felipe Neri, tenemos una fonda que se llama Fonda 9, que creo que actualmente, porque el gestor de ese proyecto es Hernán Correa, el presidente, creo que se produce 3 veces a la semana platos de comida caliente para dárselo a organizaciones o comedores. Qué lindo, pero más allá de que se trate de compartir con aquellos menos privilegiados, por ejemplo, yo le he comprado a Rescate de Alimentos jaleas de frutas que no se veían bonitas en el mercado, rescatadas, o salsas de tomate, de ese pocotón de tomate que están medio magulladitos, pero deliciosos. O más maduros, que de hecho son los mejores para hacer una salsa. Exacto. O sea, si una fundación puede hacer todo esto en función de un pequeño porcentaje de lo que se rescata, imagínate cuánto desde nuestras casas o de los restaurantes, en fin. Tú dijiste una cifra. Sí, te iba a comentar, antes de esa cifra que me imagino que te refieres a cuánto desperdiciamos en nuestras casas. Exacto. Nosotros, por ejemplo, para la pandemia, el primer año de pandemia, que fuimos parte del programa Panamá Solidario, dimos más de 250,000 comidas calientes, casi con un 100% de alimentos rescatados. Wow. ¿Ok? Para que entendamos la magnitud de lo que estamos hablando. Y, por ejemplo, ahorita, en Boquete, en Alto Jaramillo, tenemos un plan piloto que ya está cumpliendo el final del 4º año de implementación, en donde el comedor ha operado desde el primer momento con más de un 70% de alimentos rescatados. Y ya este plan ha demostrado ser tan eficiente que se está escalando a 2 escuelas en San Miguelito y a una escuela más en Boquete. Es sostenible. 100%. ¿Cuánto desperdiciamos en casa? En Panamá, aproximadamente de 40 a 45% de lo que se desperdicia, o sea, de estas 350 toneladas, se desperdicia en casa. Lo estamos aportando nosotros, no los restaurantes, no los supermercados. Casa. El mayor desperdicio en el mundo proviene de las casas. Eso es importante que lo entiendan porque todo el mundo piensa que el problema es de Grupo Rey y de Perico en los Palotes y es así de grande y nosotros no podemos hacer nada. Y la realidad es que del 40 al 60%, dependiendo de qué parte del mundo tú vivas, ese desperdicio sale de tu casa. Miremos cómo pasa esto. Compramos un montón de cosas, abrimos el refrigerador, ay, esto está dañado, esto está dañado, esto está dañado. O, ay, a mí no me gusta esto, mejor bótalo. Ay, ya no me provoca comerme esto, ¿qué hago con esto? Terminas botándolo. O sea, tenemos que hacer una revisión de cómo compramos, qué y cómo consumimos y luego cómo lo aprovechamos o reaprovechamos. Una de las cosas que he visto, por ejemplo, también que ustedes hacen, que hace Andrea en su cocina, es hacer sopa o salsa de las cáscaras, de las semillas. Los caldos nada básicos, se pierde. Los caldos base. Sí, es que mira, este tema, voy a mirar a la cámara porque me dijeron que esta es mi cámara. Este tema es fundamental, porque no nada más el 40% del alimento que se produce, que usó recursos, 25% del agua limpia del mundo se usa para crecer estos alimentos que terminan en la basura. Ok, entonces no nada más, yo llego a mi casa, hice un súper con hambre, sin una lista, compré lo que me dio la gana, sobrecompré y nunca hice lo primero que llega es lo primero que sale, porque así se evita el desperdicio. Sino que además lo agarré y lo boté a la basura en una bolsa de plástico, ¿ok? Y lo tiré en esa basura mezclado con otros productos y como yo pienso, es orgánico, esto se descompone y no hace daño, no es una botella de plástico, pues estamos equivocados. Porque esto es uno de los mayores contaminadores del mundo, la comida tirada a la basura. Produce más del 8% de los gases de efecto invernadero del mundo. Otro dato importante. Entonces, si yo, Elga, entendí que yo produzco y no me veáis que yo no hago eso en mi casa, todo el mundo lo hace de alguna manera. Entonces, si yo entendí que yo estoy siendo parte del problema del desperdicio de alimentos y de la contaminación ambiental, y yo comienzo a poner conciencia y yo hago súper con una lista, busco lo local, lo de temporada, trato de evitar en el mayor de las posibilidades existentes comprar ultraprocesados, etcétera, etcétera. Llego a mi casa y antes de meter lo que compré en el súper, saco lo que estaba
y lo pongo al frente y lo nuevo lo pongo atrás. Eso es lo primero que entra, es lo primero que sale. ¿Sí? Esto es lógica. Hago todo esto. Pero resulta que algo se dañó porque por el motivo que haya sido con todos mis esfuerzos, algo se dañó. O yo estoy cocinando y yo no me quiero comer la cáscara de la zanahoria y la pelé, etcétera, etcétera. Esos productos no van a la basura. En Panamá capital, para los que dicen que yo no vivo en casa, que yo no tengo tierra, que yo no puedo compostar porque yo no tengo espacio, esas excusas ya no se pueden utilizar. En Panamá existen compañías ya que van y buscan tu residuo orgánico a la casa para compostarlo y producir un subproducto con esto, que no vaya al vertedero. Entonces existen opciones. Entonces, ¿por qué miren el color? ¿Por qué esto me apasiona de tal manera? Porque podemos seguir poniéndonos las manos debajo de la nalga y diciendo, ay, es que yo no puedo hacer nada porque el problema me abruma, porque el problema es muy grande, o puedo asumir la responsabilidad que me compete, que es este 40%, y decidir hacer todas las correcciones que tengo que hacer para cambiar esto. Porque si tú lo haces y yo lo hago y ella lo hace y X cantidad de personas lo hacen, resolvemos el problema, mira. Hay un montón de cosas que vamos a tener que poner. Dije, pip, edita, corta. No, mentira. Yo creo que va... Porque además le estoy mandando un mensaje al mercado, que es el que está sobreproduciendo, porque yo le mando el mensaje al mercado de sobreproducción. No voy a seguir comprándote aguacates fuera de temporada. No voy, yo le estoy mandando. Entonces sí, yo hago el cambio. Yo hago el cambio. Esa es la frase con la que me quiero quedar, Elga, porque realmente es así. Cada uno de nosotros hace el cambio y tenemos que hacer un cambio de conducta, porque esa es la que cambia el mercado y cambia la oferta, porque somos los que tenemos el poder, los consumidores. 100%. Y tenemos que tener un poder consciente. Gracias por este apasionado episodio, Elga. Aquí hay mucha tela que cortar, aquí hay mucho más de qué hablar, pero si esto caló y esto puede hacer la diferencia en ustedes, en quienes nos ven, en quienes nos escuchan, podemos ser parte de ese cambio que todos debemos dar. Muchísimas gracias y hasta una próxima Conexión Tierra.